Bien, acá estamos de regreso en esta tercera parte y última, así que los llevamos directamente a ver la segunda parte del informe que les realizamos sobre los gastos militares. La enorme inversión de los países en materia de defensa se ha convertido en un poderoso atractivo para los fabricantes de armas, quienes se disputan ferozmente los contratos. Estados Unidos resulta en ese sentido el líder absoluto. 7 de los 10 fabricantes de armas más poderosos del planeta son estadounidenses. ¿Cuál es el límite moral del gasto en armamentos? ¿Cómo se debe enfrentar una amenaza que lleva a la disolución como nación y tal vez a la aniquilación de su población? La respuesta ni es única ni simple. Si se analizan los mayores gastos anuales en materia de defensa de los países y/o bloques regionales del planeta, grosso modo y simplificando a nivel de porcentajes, resulta que los Estados Unidos representan ellos solos casi el 40% del total de la suma de todos los presupuestos anuales militares del mundo. Para ser más exactos, los Estados Unidos representan en la actualidad un 37% del total del gasto militar en el mundo, contra un 50% que representaban hasta hace unos pocos años en la era Bush. La Comunidad Europea, aliado estratégico estadounidense, representa aproximadamente otro 20%. Es de notar que Europa representa la única región en el mundo en donde el gasto militar no ha aumentado, sino disminuido. Sin embargo, pese a esta merma en el gasto armamentístico de la OTAN, que es el bloque regional militar occidental, sigue encarnando casi los 2/3 de los presupuestos armamentísticos del planeta. La región Asia-Pacífico, por su lado, incluyendo a China, apenas suma un 20% del total. ¿Y qué es lo que acontece entonces con América Latina? Si se reúnen todos los presupuestos de defensa del continente latinoamericano, la realidad indica que apenas se llega al 5%. Y es de notar que en ese 5%, Brasil representa en materia de gasto armamentístico para América Latina lo que Estados Unidos representa para el resto del planeta, es decir, casi la mitad de los presupuestos. Si además tenemos en cuenta que nuestro continente representa una de las regiones más abundantes en materia de recursos naturales, agua dulce, selva amazónica, petróleo, litio, cobre, gas, tierras cultivables, etc., el tema se torna de lo más delicado y preocupante a nivel geoestratégico, llegada la necesidad de tener que algún día defender las riquezas de nuestro continente. Marce, como hemos hablado en varias oportunidades en este programa, siendo América Latina tan rica en recursos naturales, tan codiciados por el resto del mundo, ¿cuál sería la estrategia de defensa más adecuada? Bueno, creo que es bueno destacar que Argentina tiene riquezas minerales, tiene energía, tiene agua, tiene alimentos, tiene tierras cultivables, lo cual le da, creo que junto con África, es un poco la reserva de buena parte del mundo desarrollado. Creo que la única posibilidad real que tenemos es de una integración. Es muy difícil solo como país poder resistir a esto. Lo que pasa es que creo que tenemos un problema adicional, que esto ya es de corte político. Mientras uno ve que las grandes potencias son países que más allá de sus diferencias internas tienen una estructura nacional, una política determinada que se mantiene en el tiempo, nosotros tenemos pueblos que están enfrentados entre sí. Mientras nosotros tenemos países que con un gobierno se alinean con China y con Rusia, cambian de gobierno y pasan a alinearse a Estados Unidos. Esos giros hacen que sea imposible cualquier estrategia defensiva. Y además tenemos, hoy diría que por lo menos, una parte consolidada como aliado de Estados Unidos y la otra parte que se había enfrentado hoy está con algunos problemas. O sea, creo que tenemos un problema interno que básicamente es lo más grave, que sin solucionar eso es difícil que podamos seguir avanzando. Entonces hablar ya en términos militares de cuál sería la estrategia defensiva creo que sería un poco apresurado. Eso me lleva, Damián, a la pregunta para saber cuál es el estado de consolidación del bloque regional de UNASUR. Sí, yo creo que volviendo un poco, retomando lo que decía Marcelo,
de que yo creo que iría más... Claro, la pregunta es, ni siquiera es, ¿vale la pena armarse militarmente individualmente? Yo creo que la pregunta tiene que ir más allá, es decir, ¿vale la pena realmente armarse regionalmente? Porque si ya dijimos, armado regionalmente, como dice el informe, solamente el 5%, o sea, sabemos que ya suponiendo que no existiría el caso actual, como dice Marcelo, y que estuviesen todos los países de acuerdo en un mismo horizonte regional, todavía se generaría dificultad de poder defenderse militarmente frente a una invasión de una potencia cualquiera extranjera, ni hablemos armarse individualmente. Y respecto entonces, efectivamente, si ya nos ponemos de acuerdo, decimos, bueno, por lo menos la única oportunidad que tenemos es unirnos, y ahí la integración regional, como dice Marcelo, es clave. Yo diría que es una lástima no haber aprovechado los últimos 10 años, tanto de bonanza económico como de gobiernos pro integración regional que han existido. Yo creo que una de las grandes reflexiones que tendremos que tener los regionalistas es cómo en 10 años no fuimos capaces de construir una cabaña mínimamente sólida para que el primer viento que venga diferente no te la tire abajo. En ese sentido, el Consejo de Defensa, ¿sí?, y la defensa de los recursos naturales ha sido durante estos 10 años pro-integracionistas, ha sido un elemento clave que le ha dado dinamismo a todo el bloque regional. Si hay algo que movilizaba la integración regional latinoamericana, era justamente el bloque de defensa de UNASUR, que era el eje más activo. Hoy en día uno no puede más que mirar con preocupación el estado de pseudo-abandono que tienen los procesos de regionalización como UNASUR, y ver y constatar que su eje de defensa también está abandonado, y que poco a poco, y espero que estas palabras se las lleve el viento y que no sean verdad, pero uno parece observar como poco a poco la idea de una defensa regional va siendo abandonada. Ojalá que me equivoque. Marcelo, entonces, ¿qué nos queda por hacer? ¿Volver a ser el patio trasero de los Estados Unidos y estar bajo su protectorado, o fortalecer el BRICS como una forma de defensa de nuestra región? Es que eso es difícil, porque volvemos a caer en el mismo razonamiento. O sea, en mi opinión, tendríamos que buscar una integración regional y, si la vemos en términos geopolíticos, alineada con el BRICS, junto con Brasil. Pero si vemos un poco los principales 5 presupuestos militares, tenemos un país como Brasil que hasta en las mejores épocas siempre tuvo una actitud un poco autónoma. Nunca terminó de integrarse con el resto. Brasil confía en Brasil, Brasil quiere hacer submarinos nucleares, pero porque es un problema para Brasil, por la defensa del presal, pero no lo ven como parte de la integración regional. Colombia y Venezuela se arman para un enfrentamiento prácticamente entre ellos. O sea, Venezuela contra Estados Unidos, defenderse de una posible invasión, pero básicamente saben que puede ser a través de Venezuela. Álvaro Uribe claramente ha participado en las revueltas venezolanas para tratar de derrocar el gobierno de Chávez y después el de Maduro. Chile tiene más o menos una actitud parecida a la de Brasil, es el país más aislado de América Latina. Y Argentina gasta el 80% del presupuesto, que es el más bajo de la región, está en un tercio más o menos del resto de la región y en una quinta parte de lo que se gasta en el mundo. El 80% se gasta en personal. O sea, prácticamente está en el estado de deterioro más avanzado de todos los países. Si vemos todo este conjunto, creo que es muy desalentador. Creo que es unirnos, pero sin conseguir esa unidad política es muy difícil que podamos avanzar en el resto. Esta pregunta es para ambos. Empezamos con Damián. ¿Qué nos pueden decir del proceso de desmilitarización que transita Argentina desde la democracia de 1983? Yo creo que, retomando lo que decía Marcelo, el caso de Argentina, yo diría que es muy llamativo. Llamativo porque, a contramano del resto de la región, que recordemos estos últimos 10, 15 años, ha estado en un aumento casi del 50% de su armamentismo, Argentina ha proseguido desde la vuelta de la democracia con Alfonsín, pasando por el menemismo, pasando por De la Rúa y pasando también por el gobierno de Néstor y Cristina
de Kirchner ha pasado por un proceso de desmilitarización. Y esto lo sabemos todos, Argentina ha padecido una dictadura militar de las más fuertes en el continente, lo que hace que la desconfianza hacia las Fuerzas Armadas sea muy grande en volver a darle poder. Después, y ahí es donde podemos empezar a tirar algunas posibilidades de preguntas y respuestas. Esta desmilitarización de Argentina tiene lo que algunos analistas consideran como cosas positivas, lo cual se puede constituir en un líder regional pacifista, demostrando y apostando a la resolución de los conflictos de manera diplomática, y yo creo que una de las cosas que ha hecho también Argentina es apostar fuertemente a la consolidación regional en estos últimos años y que no ha tenido resultado. Eso por parte positiva yo puedo destacar eso. Por parte negativa es esto, es la desmilitarización y el desarmamentismo que está sufriendo Argentina, que lo coloca militarmente muy por debajo de la mayoría de los países suramericanos. Bueno, yo creo que hay tres bases donde los estados modernos tienen que ver con la reconfiguración del poder. Yo creo que medio, justicia y poder militar, seguridad, son tres puntas que habitualmente se dejan de lado. Hoy creer que la división de poderes tradicionales es suficiente, creo que deja muchas cosas de lado. Creo que como todos somos conscientes de lo que pasa con el tema mediático, como estamos empezando a ver como la justicia también es parte de esta guerra, nos falta ver el tema de seguridad. Estamos dejando, por ejemplo, una brecha con el tema del narcotráfico. Nosotros no somos partidarios de intervenir en el narcotráfico, pero esto sí lo va a aprovechar Estados Unidos, viendo que hay una zona que puede ser permeable, es una muy buena excusa para que entre la DEA y a partir de la DEA después lleguen otras fuerzas militares, se establezcan bases, todo con la excusa de luchar contra el narcotráfico y obviamente contra el terrorismo. Entonces, creo que hacia afuera, hacia el resto de las naciones, creo que mínimamente hay que demostrar que uno controla su propio territorio. Y es bueno que nuestra región se concentre en aumentar la producción armamentista. ¿Vale la pena? Yo creo que eso es una gran cuestión filosófica, ¿no? La pregunta es, ¿hacer dinero a cualquier precio? Y alguno te va a decir, bueno, pero si favoreciendo la industria militar aumentás el empleo y generás beneficios que se puedan redistribuir entre los ciudadanos más pobres, bienvenido. Otro te va a decir, ¿para qué vas a aumentar en un arma en una industria que se basa en la destrucción y la inseguridad del prójimo? Entonces, depende cuál sea el camino que... Sí, o podés agregar el desarrollo. O el desarrollo. Porque sabés que tecnológicamente es como decir, ¿para qué mandás una nave a la Luna? ¿Qué te da? Te da un montón de aplicaciones prácticas que después ves en la economía. Entonces, normalmente el desarrollo de defensa ayuda al desarrollo en áreas que no tienen nada que ver. Sí, y después también una cosa que... Entonces, para cerrar esa idea de sí o no desarrollar la industria militar, yo creo que volvemos a lo mismo. Es básico, es fundamental, es vital pensarlo regionalmente. Eso me parece que esa pregunta uno se la debe hacer a nivel regional y no individual porque pierde sentido. Y después otra cosa que me parece fundamental que dijo Marcelo y que es muy importante si hablamos de venta de armas es hablar de narcotráfico, ¿sí? Porque la única manera que se tiene de hoy en día combatir los mega beneficios que produce el narcotráfico, esto seguramente lo charlaremos en uno de los programas sobre narcotráficos, es militarizando, es decir, es combatiendo a los narcoestados o a los narcogrupos o a los narcoequipos o las narcoorganizaciones que tienen una cantidad de beneficios para poder armarse que los estados suramericanos no tienen. Entonces, la única solución que hay para poder combatir hoy al narcotráfico, ¿sí?, es o la militarización o la legalización. Lo que ha demostrado la militarización de países como México o como Colombia es que el problema no se resuelve, sino que el problema se desplaza. Por eso siempre que hablamos de narcotráfico, uno tiene que llevarlo de la mano con el tema del armamentismo y como decía Marcelo, el narcotráfico es una muy buena herramienta de injerencia que tienen los países extranjeros para decir la vieja excusa de ustedes no controlan su territorio, se lo vamos a tener que controlar nosotros. Yo agregaría el tema financiero también. Eso lo vamos a hablar en el programa cuando tratemos de narcotráfico. Hablando de las armas, uno habla de
las armas militares, de las ventas a los ejércitos privados. Estados Unidos tiene culturalmente la posesión de armas el ciudadano común para defensa contra los delitos comunes. Eso hay posibilidad de que se extienda al resto del mundo. Hay una tentación de armarse. Yo creo una sola cosita y te dejo, Marcelo, y es este tema. Cuando hablamos de armas, si las armas están basadas o pensadas para poder conquistar el poder, la primera pregunta es, ¿hay que dejar de lado los medios de comunicación como armas? Es una pregunta para lanzar, porque si hay algo que han demostrado estos años es que hoy en día el poder político... Es la primera trinchera esa. Claro, y el primer armamento es conseguirte medio de comunicación, como se dice. Y después, lo que vos decís de puede extenderse, yo creo que ya se ha extendido, porque uno de los grandes problemas que hay en los países, en los países suramericanos y también africanos, es lo barato que sale conseguir un arma. Hoy en día uno va a cualquier barrio y te podés conseguir un arma de calibre 38 o 22, lo que vos quieras, a precios que son muy baratos. No quiero hacer mala propaganda, pero por ahí no sé si sale más barato un 22 que un kilo de asado. Hay que ver, la deben estar peleando. El precio del asado hoy es complicado. Una reflexión para el cierre, Marcelo. No, bueno, yo lo que creo también es, ojo con el tema de los mitos. O sea, Estados Unidos tiene una forma distinta de ver el mundo. Ellos nacen con las armas, son parte de su ser, el derecho a portar armas es una garantía constitucional, entonces es muy lejano a nosotros. Pero hay otros países que tienen muy buena prensa y piensan igual. Guarda con ese tema porque no todo lo que reluce es oro. Muy bien, muchísimas gracias, chicos. Realmente fue un placer compartir con ustedes, me pareció muy interesante. Lamento a todo el público el tema de mi voz, pero bueno, fue inevitable, así que muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos sus comentarios en nuestro Facebook y nos vemos en la próxima edición.